Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. En esta oportunidad, un amigo, investigador, amante de lo paranormal, me ha pedido este espacio para hablar de la ciencia ficción. Claro, hemos oído muchas veces esto, ¿no? Ciencia ficción. Pero ¿realmente qué es? Él que nos quiere contar de la ciencia ficción. Escuchemos a Edwin Robles. Bienvenido a mi podcast. Mi querido Tripón, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio en tu podcast de Spotify. Y hoy voy a hablar de un tema que me encanta, pero demasiado, queridos amigos. Me voy a referir a uno de los géneros literarios que tiene mayor relevancia, mucha distinción, si yo lo pudiera decir, categoría. Y categoría por la sencilla razón de que en este género parece ser que se gestan muchas cosas que tal vez pasamos desapercibidas. Y no es nada más ni nada menos que la ciencia ficción, la sci-fi, la literatura futurista. Muchas personas, creo, de alguna u otra manera han estado involucradas en el mundo de la ciencia ficción. Y también de alguna manera han estado involucradas poco a poco en el simple hecho de que es un universo muy, muy grande. Sí, señor, es muy grande, muy, muy grande. Además de que la construcción de las novelas, de los relatos de ciencia ficción, porque también, les cuento, así como en la literatura normal hay algo llamado relatos cortos, en la ciencia ficción también hay relatos cortos. Y yo soy un coleccionista, me puedo considerar de los bravos, o sea, de que lo que encuentre lo compro porque soy coleccionista de libros, pero en especial de algunos géneros, ¿no? La ciencia ficción es uno de los que más me gusta porque así como ustedes lo escuchan, tiene mucho que ver con esto que está sucediendo actualmente, con el desorden, con el caos. Y cuando me refiero al caos, me estoy refiriendo a que definitivamente existieron autores que se fueron acercando poco a poco a esto que podríamos decir es la destrucción del hombre y la inconmensurable, inexplicable, tal vez respuesta a quién es realmente el ser humano. O sea, en dónde se ubica el ser humano. Yo tengo muy claro esto porque gracias a grandes maestros que tengo a mi lado, como por ejemplo Boris Graeff, quien me ha colaborado también en mi podcast, que aprovecho a hacer la cuñita, Doctor Tres Palacios. Él también me ha enseñado muchísimo a distinguir estos subgéneros dentro de la ciencia ficción y a verla como una antesala a cosas realmente increíbles. Aunque ustedes no lo crean, queridos amigos, esto no es simplemente un género literario. Hay cosas que se han construido poco a poco y que cada autor tiene detrás de sí, porque no solamente ustedes comprar el libro y ya, y leer la historia y ya, sino que yo compro el libro y aparte de comprar el libro investigo el autor. Porque si me queda gustando alguno de sus libros, de sus obras, seguramente voy a querer comprarme toda la obra completa. Entonces, para entrar en materia, porque este tema es bastante extenso, quisiera hacerlo de una manera muy abreviada, pero sutil y algo de alguna manera explicable, concreta y muy fácil de entender. Y vamos a comenzar por la ciencia ficción clásica. Vámonos por los padres de la ciencia ficción clásica que están ahí, están vigentes, aunque ustedes no lo crean, siguen vigentes porque se siguen sacando obras de ellos. Uno de estos maestros es el señor Isaac Asimov, quien dentro de sus obras la más importante es la trilogía de la Fundación. ¿Sí? La trilogía de la Fundación. Fundación es como... La historia es como el conquistar otros planetas o llegar hasta un planeta y conquistarlo, ¿cierto? Y obtener de él todas sus
digamos, sus fuentes de alimentación, sus fuentes energéticas, etcétera. Suena muy chévere porque Isaac Asimov, aparte de ser un gran escritor de ciencia ficción, también era un científico. Y no solamente escribía ciencia ficción, sino que hacía antesala a explicar, por ejemplo, la Biblia. Explicaba la Biblia. Entonces tiene libros que abarcan precisamente el tema bíblico. Uno de sus contemporáneos, y quien también admiro mucho, es a Orson Welles. Y creo que si nosotros vamos a mirar un hecho relevante en la vida de Orson Welles, creo que fue el que causó por allá, muchísimos años atrás, no recuerdo si fue para la década del 40 o del 50, en donde cuando apenas si se estaban conociendo los medios de comunicación, existía la radio, que era el medio, el mecanismo para poder enterarnos del mundo. Y allí surgen las radionovelas que le gustan tanto al doctor Tres Palacios. Entonces, había una radionovela que fue dirigida por este maestro, Orson Welles, que se llamaba La Guerra de los Mundos. Y pónganle cuidado a la cuestión. La trama era que los marcianos llegaban a la Tierra y la conquistaban. O sea, los extraterrestres llegaban con unas naves impresionantes y comenzaban a aniquilar a Raimundo y todo el mundo. Entonces imagínense ustedes, al no tener prensa escrita donde le especificaran algo, un televisor, pues la gente llegó, prendió su radio y hubo personas que lo prendieron en el segmento de la radionovela en donde decía así: urgente, urgente, los marcianos atacan la Tierra, urgente, urgente. Imagínense eso, imagínense usted llegar a su casa sin tener nada, noticias de absolutamente nada, prende la radio y escucha ese aviso. Pues imagínense lo que causó. Mucha gente se espantó y fue tanto el miedo y el terror que se comenzaron a suicidar. Pensaron que era el fin del mundo, que de alguna manera ese relato era más real de lo que parecía, porque era tan dramático que sonó muy real. Eso provocó un escándalo impresionante al señor Orson Welles, pero eso no le quita que sea uno de los grandes maestros. Así sucesivamente, digamos que la ciencia ficción fue avanzando en el espacio-tiempo y comenzaron a surgir otro tipo de géneros, o bueno, de subgéneros, ¿sí? Llamémoslos subgéneros, en la ciencia ficción, que son muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, y me encanta mucho, es el de las distopías. ¿Qué es una distopía? ¿Y por qué existe utopía y distopía? Porque la utopía se supone que es un mundo perfecto, una belleza sin par. Y un ejemplo claro podría ser, así por encimita, en la novela de Aldous Huxley llamado Un Mundo Feliz. ¿Por qué? Porque pues su nombre lo indica, el mundo es feliz porque nadie pelea, es un mundo perfecto, además de que hay castas parecidas como a Juego de Tronos, algo muy entretenido y que demuestra definitivamente una sociedad controlada. Y una sociedad controlada pues no tiene en ningún momento fisuras o huecos donde se genere violencia, donde se genere de pronto otro tipo de cosas que la perturben. Entonces esto conmensuró lo que se denominaría una utopía. La distopía ya es lo contrario, son mundos que se van destruyendo poco a poco, ¿cierto? Y en esas distopías hay muchos autores que han logrado hacer cosas impresionantes, como por ejemplo el autor de Soy Leyenda, creo que es Richard Matheson, no recuerdo si es Richard Matheson, aunque Richard Matheson, no es ese el autor de Soy Leyenda, pero ese título Soy Leyenda se los recomiendo muchísimo, porque aparte de ser un tema muy brutal en donde ustedes llegan y este mundo está desolado y usted es la única persona que anda por ahí caminando, ¿cierto? Y no hay nadie a su alrededor, todo se extinguió, pero resulta que no era verdad, no era tan solo como usted se lo imaginaba. Allí, en donde se encuentra este personaje, hay desafortunadamente cosas bastante aterradoras por el hecho de que
lo rodean una especie de vampiros que lo quieren, mejor dicho, cercenar. Y esto también me recuerda mucho a otra obra de Dmitri Glukhovsky, que se las recomiendo mucho porque cuando yo hice mi viaje a Moscú con el doctor Daniel Tres Palacios, recuerdo mucho que nos paramos en la estación del metro y yo vi el mapa del metro, y cuando lo vi que tenía una especie de corredores con colores rojo, amarillo, verde, y dije de una, uy, este es el mapa que sale en Metro, la obra de Dmitri Glukhovsky. Se supone que hay una hecatombe en Moscú, una hecatombe nuclear, todo queda aniquilado, y el único resguardo, la única parte donde uno se puede salvar es en los túneles del metro. Pero resulta que todos los túneles no son conocidos, hay túneles desconocidos. Entonces, después de tremenda radiación, ¿cierto? De esta brutal radiación, salen unos hombres rata, una combinación genética toda loca, que se pueden comer a las personas y que hay que tener muchísimo cuidado. Y allí también resulta que hay una especie de podría decirse, política del sistema que intenta controlar eso, y que esa política del sistema abarca una cantidad de cosas en las personas que se están salvando. Es fantástico. Metro de Dmitri Glukhovsky, se las recomiendo mortalmente. Seguiría yo con uno de mis, por decir una maravilla de persona, me hubiera encantado conocer, porque de él hay muchas películas, y lo peor de todo fue que este personaje, este escritor, nunca logró conocer la totalidad de su obra. Lastimosamente no la conoció. Pero muy interesante haber visto que películas como Blade Runner u otras películas como El Sobreviviente, incluido The Truman Show, salieron de él. Y me refiero al señor Philip K. Dick. Philip K. Dick, un gran escritor, pero parece ser que era una persona que estaba perturbada, que tenía diferentes problemas de carácter mental, sufría de esquizofrenia y esquizofrenia paranoide. En una ocasión, y este relato se lo escuché precisamente al maestro Boris en un conversatorio que realizó ya hace unos añitos sobre Philip K. Dick, el hombre iba llegando a su casa normal, ¿cierto? Tal vez después de un día de trabajo, y cuando llegó observó que la puerta de su casa estaba abierta. Pues claro, esto espanta a Philip K. Dick y dice, wow, se me metieron los ladrones. Entonces el hombre ingresa a la casa y ve todo revolcado, todo patas arriba. O sea, ropa, el tendido de la cama, las puertas de par en par, todo tirado en el piso, cosas rotas, y lo peor, la caja fuerte abierta, y sus ahorros, su dinero, desaparece. Claro, entonces este hombre sale a la calle gritando desesperado, me robaron, ¿qué hago? Me robaron. Y en ese afán de tratar de encontrar una respuesta, pues desafortunadamente la gente le dice, señor, pero ¿qué le pasa? Tranquilícese. Cuando vuelve a la casa, todo estaba normal. La caja fuerte cerrada, la ropa en su lugar, no había nada roto. Y entonces el hombre comenzaba ya a inspirar otro tipo de miedo, y era que él pensaba que todos conspiraban contra él. Decían, todos ustedes tienen la culpa, ustedes me hicieron algo, ustedes me quieren hacer ver loco. Sí, ustedes me quieren hacer ver loco. Y así, cosas así por el estilo. Muy chifladas las historias de este señor, que incluso están reunidas en una biografía que le hizo Anagrama, que afortunadamente la tengo, es una joya, en donde habla de la historia de este gran escritor. Miren, amigos, los libros son tan lindos, tan hermosos, que me quedaría horas y horas y horas enteras aquí hablándoles de este tema de ciencia ficción. Miren, hay otro autor que, digamos, él crea la ciencia ficción técnica, como esa ciencia ficción de computadores, de hackers, en donde los hackers son los dueños del mundo, del planeta, ¿cierto?
y que se adueñan, obviamente, desencriptando, encriptando, invadiendo el sistema de sus víctimas, etcétera, pirañas del sistema. Y él se llama Neal Stephenson. Neal Stephenson, él creó 2 librazos, tengo la oportunidad de tenerlos también, no los he podido leer, pero se los recomiendo mucho. Uno se llama Seven Ips o Las 7 Evas, muy bacano, ojo con ese nombre, y el otro se llama el Cryptonomicon. Tanto el uno como el otro son unos tochazos de libros, son, lo que digo es verdad, tochazos, son libros de casi las 1200 páginas. Estoy exagerando un poco, yo creo que son como 900 páginas, pero tochazos, son libros muy grandes. Y el Cryptonomicon es considerado por los amantes del género como la Biblia de los hackers. La Biblia de los hackers. ¿Se imaginan ustedes esto en manos de alguien que esté chiflado y que crea que todo lo que hay allí es verdad? Pues imagínense eso, imagínense lo que pasaría si alguien se creyera el cuento, ¿no? Si alguien se lo creyera y pensara que se puede adueñar del mundo, pues precisamente con una información como esta. Muchos autores, miren, otro de los que me gusta se llama Kim Stanley Robinson, que creó una saga muy bacana que se llama Marte, ¿sí? Marte rojo, Marte verde y Marte azul, la conquista de Marte, pero él tiene muchísimas más. Hay otro que se llama Luna Roja. ¿Qué más les puedo decir? Hay libros de este hombre, novelas futuristas, casi todas son futuristas, y estas abarcan algo llamado Space Opera, que es precisamente como las conquistas que se narran en el espacio exterior, los descubrimientos, todo lo que sucede dentro de esa amalgama de eventualidades. Son novelas un poco complicadas de entender. Son complicadas pues por el sentido de los términos, ¿no? O sea, son términos bastante avanzados para la época, pero son muy interesantes, muy interesantes. Queridos amigos y querido Tripón, creo que me extendí mucho en el audio porque es uno de los temas más fascinantes, uno de los que mejor manejo yo, que es la ciencia ficción en la literatura. Tengo muchísimos temas más que compartiré seguramente aquí en este espacio, o también con el podcast mío, o en el programa del Cartel de la Mega. Pero quería pasar a darles esta emocionante aventura, una emocionante aventura por los recónditos lugares que abarcan en el espacio exterior y que abarcan dentro de estos mundos tan bonitos como la ciencia ficción. Algún día les hablaré solamente de Philip K. Dick, algún día les hablaré, por ejemplo, de Neil Gaiman, que también de alguna manera entró en ese mundo. Hay muchos autores buenos, está por ejemplo los actuales. Hay uno que me fascina de sobremanera, y es Cixin Liu. Él tiene una trilogía muy buena creo que se llama la trilogía de los 3 cuerpos. También tiene uno que se llama La esfera luminosa. Hay muchos autores actuales que están abarcando esa ciencia ficción, hard fiction o ficción dura, y que nos pueden comentar muchísimas cosas interesantes. Queridos amigos, si usted quiere contactarse conmigo para cualquier tipo de inconveniente, de problema, hágalo a través del 301-675-0222, 301-675-0222, o en mis redes sociales. En Twitter estoy como @Robles_Edwin, y en Instagram estoy como RoblesEdwin. Muchas gracias, don Tripón. Un saludo y que la pasen muy bien. Bueno, ahí está. Para todos los amantes de la literatura, la ciencia ficción, este podcast, que espero que le haya servido y lo haya disfrutado. Gracias a Edwin Robles por haber sacado estos minutos y traernos esta buena información. Y a usted, muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.